La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ayer leíamos al terminar de nuestro compartir una lectura de la carta de Pablo a los romanos, una carta posterior que todavía no hemos visto, y les comentaba cómo ya se había consolidado parte de esta doctrina de Pablo, que eventualmente se va a convertir en una doctrina para las comunidades paulinas, porque más adelante, en una de las últimas cartas escritas por esta tradición, muy probablemente no escrita por Pablo, sino por seguidores de Pablo, la carta a los Efesios, en Efesios 4, 11, 12, el autor de esta carta pone: Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, es decir, el Espíritu, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros para la adecuada organización de los santos. Bueno, esta carta a los Efesios, yo digo, debe ser de aproximadamente unos 20, 30 años después de la primera carta a los Corintios, como la carta a los Romanos es de unos 5 o 6 años después de la primera carta a los Corintios. Pero bueno, vamos ahora a leer el origen. La primera vez que Pablo va explicitando más esta vivencia. Recordemos, lo decíamos ayer, que la doctrina cristiana está sustentada en la experiencia. No es que alguien, el Espíritu, le empezó a dictar una narrativa o una serie de doctrinas inalcanzables para la vivencia humana, no nos servirían de nada. Más bien, el Espíritu iba conduciendo a través de la gracia la experiencia del actuar de Dios y la manera como Dios invitaba a las y los integrantes de la comunidad cristiana, es decir, constructores de este cuerpo vivo de Cristo, a que contribuyeran desde lo que Dios les había confiado en la consolidación de ese cuerpo. Y entonces Pablo empieza a elaborar, por lo que ya vivió, esta explicitación, que finalmente es lo que es la doctrina, ¿no? Decir de una forma racional, comunicar lo que el misterio nos ha mostrado a través de la vivencia. Vamos a leer del capítulo 12, versículos 4 al 12. Y dice así: Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno, por el Espíritu, tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro, por el mismo Espíritu, se le da la fe. A este, por el único Espíritu, se le da el don de sanaciones. A aquel, realizar milagros. A uno, el don de profecía. A otro, el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. A este, hablar lenguas diversas. A aquel, el don de interpretarlas. Pero todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Palabra de Dios. Bien, Pablo, como les decía, aquí está empezando a dar este paso de la experiencia a la doctrina, es decir, a la enseñanza, a lo que él, habiéndolo vivido, se siente confirmado por el Espíritu para enseñarlo, para ayudarle a sus destinatarios, en este caso a la comunidad de Corinto, a que puedan ubicar lo que ya están viviendo. Es un momento importante ahorita para subrayar que, aunque Pablo va a hacer algunas correcciones ahorita, unas llamadas de atención, ya decíamos que las cartas surgen de
preguntas, de consultas que le hacen a Pablo por situaciones conflictivas dentro de la comunidad, hay que subrayar y agradecer que esta es una comunidad con gran dinamismo. En esta comunidad hay dones y la gente los ejercita. No es el problema eso. A veces sí es nuestro problema, porque como ya hemos en ocasiones abandonado este camino del encuentro con el Dios vivo y el dinamismo propio de la auténtica religión, la religión sustentada en el encuentro interpersonal con el Dios que es persona, y cómo el Dios que es persona te enseña a ti y a mí a ser persona en relaciones de amor y servicio, pues pareciera que se han apagado algunos de estos dones o que los hemos pretendido distribuir de manera, pues no sé cómo decirlo, por decreto y no por don. Porque alguien ejerce un cargo, no, pues tiene que tener los dones. Y no es así. Los dones son regalos del Espíritu. Hay que discernirlos, hay que acogerlos y sobre todo hay que vivirlos. Por lo tanto, no es el problema de Corintios. Bendito sea Dios, es una comunidad abierta a recibir los dones del Espíritu y a ponerlos en juego. El problema va por otro lado. Ahorita no nos vamos a meter a eso. Lo que les está diciendo Pablo es que todos estos dones vienen de un mismo Espíritu. Si bien cada uno de los integrantes de la comunidad tiene algunos específicos a su cargo, Pablo les está diciendo, no se te olvide que no son tu propiedad, son encargos que el Espíritu Santo te ha dado, oportunidades para que a través de esos vehículos, de esas posibilidades que el carisma te da, puedas amar, uses eso que Dios te ha dado, y así como dones también los talentos, ¿no? Entonces, lo primero que Pablo les está diciendo es no consideren que son su propiedad o que eso los hace diferentes, superiores en ese sentido, ¿no? Son meramente dones, encomiendas distintas que el Espíritu le da a cada persona, pero que todas están encaminadas a la construcción del bien común. Es el Espíritu, cuando se asumen y se viven correctamente los carismas, quien opera. A cada uno le da una manifestación, ¿no? Hablar con sabiduría, enseñar cosas profundas, la fe y transmitir la fe, etcétera, etcétera. Básicamente todos estos dones, estos carismas, están ahí para ir construyendo el cuerpo. Entonces, haciendo un resumen, Pablo les dice, tengan cuidado de no sentir que eso es su propiedad o su mérito, que porque ustedes se esforzaron, no sé qué, entonces Dios los premió con eso. No, son dones, porque en el dinamismo de Dios todo es don, todo es gratis. El amor profundo, el amor que crea y da vida, es gratuito, es libre. Entonces, tengan cuidado, les dice Pablo, a caer en la trampa de creer que son fruto de su mérito o, peor todavía, propiedad de ustedes. Finalmente, todo lo está haciendo el Espíritu para la construcción del cuerpo, de la comunión. Como el cuerpo, así termina la lectura que hicimos, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también es con el cuerpo de Cristo. Y termino nuestra reflexión con el versículo que no habíamos leído, pero que sirve de resumen, ¿no? Versículo 13. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos recibido un solo espíritu. Palabra de Dios. Qué manera tan bonita de decir tus dones, tus talentos. Habría que agregar la tercera característica, que no la hemos tocado, tus bienes. Estamos hablando de bienes materiales. Todos son elementos que Dios te ha confiado y es importante que los administres desde la comunión del Espíritu que te va a permitir invertirlos, gastártelos correctamente para bien tuyo y para bien del colectivo. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.
Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.